Bueno, segunda semana. ¿Qué ocurre en la segunda semana? La segunda semana va desde el día 8 hasta el día 14. Día 8 al día 14. ¿Sí? Esta semana vamos a ver que hay varios cambios. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con... ¿Pueden prender la luz? Voy a dibujar. La luz. Primeira semana até o 6 de julho. Quando era pequeno eu disse a mamãe, todo dia no livro, tudo, bicicleta, pijama, o lençol, tudo. Vivia colocando a mão embaixo do freezer, tinha as aranhas, eu ver se a aranha ficava virando mulher. Eu falo duas coisas. Nem em casa, mas eu vou nem em casa. Bueno, aquí estamos. Vamos a hablar entonces del periodo de la implantación. ¿Qué pasa con este periodo? En el momento de la implantación, vamos a ver que ocurren dos tipos de reacciones. ¿Sí? El endometrio va a sufrir una reacción que se le llama reacción decidual. La reacción decidual. Vamos a encontrar por ahí en algún momento. ¿Bien? Decidual. ¿Sí? Decidual. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Las células del estroma del endometrio van a cambiar de configuración. ¿Sí? Van a aumentar de tamaño, van a secretar y acumular lípidos y también glucosa, ¿sí? En su interior. ¿Sí? Entonces, el endometrio va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar endometrio. ¿Sí? ¿Cómo se le va a denominar al endometrio en general? Se le va a denominar deciduo. ¿Bien? Vamos a hablar de esto cuando hablemos. Ay, perdón, dice el teléfono de... Perdón, ¿de quién es? El teléfono que está aquí. Olha o telefone que tá lá, acho que é. Quem quer? É o senhor da cabeça. Bueno, entonces el endometrio ahora, después de la implantación, se le llama deciduo por ese proceso decidual. Vamos a hablar más adelante de eso. ¿Sí? ¿Qué pasa con el trofoblasto, que es el que va a entrar en contacto? También se modifica, va a cambiar su configuración y a partir de aquí va a proliferar el trofoblasto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el trofoblasto? Va
va a formar dos camadas de células. Dos camadas de células. Bueno, entonces el trofoblasto forma un grupo de células que está por arriba con una coloración verde un poco más claro, que se le va a denominar sincitio trofoblasto. ¿Sí? La palabra sincitio significa células sin límites, ¿sí? Es decir, al inicio son células individuales, pero luego se unifican formando una masa grande de células con varios núcleos. Eso significa sincitio. Y aquí vemos un sincitio trofoblasto. ¿Cuál es la función del sincitio trofoblasto? Degradación. Va a degradar todo lo que encuentra a medida que se va profundizando en el endometrio. Va a degradar el epitelio, degrada el estroma endometrial, las glándulas, los vasos sanguíneos, va a perforar los vasos sanguíneos, ¿sí? Va a destruir y va a abrir camino, ¿está bien?, para la implantación del embrión, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, queda una camada por debajo, en color verde más oscuro, que se le va a denominar citotrofoblasto. El citotrofoblasto tiene la capacidad de mitosis, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ella es la que va a proliferar y va a ir para adelante, ¿sí? ¿Está bien? Es decir, va a proliferar y va a enviar para adelante, que se van a convertir o transformar en sitio trofoblasto, ¿sí? Entonces el trofoblasto se modifica, cambia, se convierte en dos camadas de células. Por arriba, sitio trofoblasto, y por debajo, el citotrofoblasto, ¿sí? Cada una de ellas tiene una función diferente, ¿está bien? El sincitio trofoblasto va a producir una proteína, un factor antiinmunitario, ¿sí?, que va a generar, ¿está bien?, un factor inicial de la gestación, ¿está bien?, que lo que hace es enviar una señal al endometrio, ¿sí?, a la célula del sistema inmunitario de la madre, para evitar el rechazo o la degradación de este blastocito. Entonces, todas las células del sincitio trofoblasto producen ese factor, esa proteína inmunosupresora, para evitar el rechazo de la implantación, ¿sí? Todavía no. Aquí no hay contacto de sangre. Sí, sí, a partir de los linfocitos, macrófagos, sí, del sistema inmunitario. Factor inmunitario, o también se le llama factor inicial de la gestación. A senhora pode repetir essa parte, a partir do momento em que eles se tornam o sincitiotrofoblasto e o citotrofoblasto? Eu não entendi a diferença deles. Imagínate que voy a entrar en contacto, ¿sí? Una estructura entra en contacto con una estructura, y esta estructura, la porción más externa, comienza a generar una capa de células diferenciadas, ¿sí? Entonces esa capa de células diferenciadas va a formar dos capas, una más externa y una más interna, ¿sí? Sincitio y citotrofoblasto, solo eso, al entrar en contacto. Bueno, entonces el trofoblasto, pero en fin, ¿en qué se va a convertir el trofoblasto más
Entonces, esta va a ser la porción en que va a alimentar al embrión. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se va a convertir el trofoplasto? En la placenta. El trofoplasto se va a convertir en la placenta más adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Esa placenta llena o grande. Todavía está, es una placenta. Una más. Y aquí tenemos este grupo de células de color azul que se le llama embrioblasto. ¿En qué se va a convertir el embrioblasto? El nombre ya dice. Embrioblasto. El embrión propiamente dicho. ¿Sí? Entonces nosotros derivamos del embrión. ¿Sí? Y nuestro hermano gemelo es la placenta. Bueno, en este momento, en este exacto momento, este embrioblasto se puede dividir en dos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener dos cigotos. ¿Sí? ¿Está bien? Estos dos cigotos van a generar dos embriones. Estos embriones van a ser idénticos o van a ser diferentes. Idénticos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los gemelos idénticos. ¿Está bien? ¿Sí? Tienen el mismo ADN, la misma característica, el mismo sexo, hasta la huella dactilar es igual. ¿Sí? Son idénticos. ¿Está bien? No hay ninguna diferencia. ¿Sí? ¿Está bien? Si son hermanos o gemelos que son de diferentes sexos, diferentes características, significa que hubieron dos óvulos con dos espermatozoides. ¿Sí? Estos van a compartir la misma placenta. ¿Sí? ¿Sí? Los gemelos idénticos. ¿Sí? Entonces, a partir de la segunda semana ya se define si va a ser o no gemelos idénticos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora vamos a tener uno solo. Bueno, entonces el embrioblasto es lo que se separa. ¿Está? ¿Esto es una anomalía genética o en forma? Bueno, les voy a decir que el libro dice que los gemelos son una anomalía. El libro dice que es una anomalía. Los gemelos. Generalmente tiene que haber de un óvulo, un espermatozoide, un embrión. Una linda anomalía, claro. Estamos hablando de, pero los libros dicen así. Eso es lo que dicen los libros. Bueno. ¿Y esta cavidad cómo se llama? Blastocele. Esta es la cavidad del blastocele. ¿Y esto cómo se llama en total? Blastocito. Blastocito. Entonces, ¿cuál es la forma que presenta el nuevo ser en el momento de la implantación? ¿Cuál es el formato? ¿Mórula, cigoto o blastocito? Blastocito. ¿Sí? Es la forma en que se va a implantar. No se puede implantar en forma de mórula, no se puede implantar en forma de cigoto, en forma de blastocito. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los componentes del blastocito? Cita, Sam. Embrioblasto. Blastocele, embrioblasto y tropoblasto. Muy bien. ¿Qué? Los componentes del blastocito. ¿Cómo está formado un blastocito? 1, 2, 3. Blastocele,
trofoblasto, embrioblasto. Y esos son los tres componentes. De esa manera está formado un blastocito. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. ¿Qué va a pasar con este blastocito? Lógicamente va a ir transformándose. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el embrioblasto en la segunda semana? Así como el trofoblasto, el embrioblasto también va a generar dos camadas, se va a transformar. ¿Sí? Aquí vamos a ver que entre las células del embrioblasto también se acumula líquido y se va a formar una pequeña cavidad. Esta nueva cavidad que vemos aquí se le va a denominar cavidad amniótica. ¿Sí? La cavidad amniótica dentro del embrioblasto. ¿Sí? Quem que forma essa cavidade? El líquido que se va a acumular. ¿Sí? Las células van a traer el líquido y se va a ir a minar. Amniótica. La cavidad amniótica. ¿Sí? Bueno, las células que están por debajo se van a transformar en dos filas de células. Un grupo de células cilíndricas, altas, bien compactadas, bien diferenciadas. A esas células se le va a denominar, como están por arriba, se le llama epiblasto. Muy bien, epiblasto. ¿Sí? Y otro grupo de células, ¿sí?, que va a quedar por debajo, no sé si van a ver aquí. Ya ese grupo de células se le va a denominar, como está por debajo, ¿cómo se le va a denominar? Hipoblasto. Bien, hipoblasto. ¿Sí? Bueno, esta cavidad que está aquí se va a organizar, estas células se van a volver unas células planas. Van a formar como un techo, como un teco, también que va a cubrir todo el techo del trofoblasto. ¿Sí? A estas células que vemos aquí se le va a denominar amnioblastos. ¿Sí? Amnioblastos. Estas son las células que van a producir el líquido amniótico de la cavidad amniótica. ¿Bien? ¿Sí? E professora, Sim. aí está no teto, hipoblasto e epiblasto, é isso? Pode. En el medio, Ah, no meio. no medio. Aí essa daí que é no teto. Sí. Ah, amnioblasto, já. Y por debajo, vamos a ver también que estas células van a proliferar para abajo, van a ir a cubrir al blastocele y van a formar una cavidad. Entonces, el blastocele desaparece. Bien. Va a desaparecer el blastocele. As células amnioblastos, ela produzem líquido Amniótico. e as hipoblastos se produzem no outro teto. ¿Ve? ¿Cómo? E a hipoblasto produz no chão. Hipoblasto sí, va a cubrir, pero para abajo. ¿Sí? Esta membrana o este epitelio, estas células planas se le va a denominar membrana de Heusen. La membrana de Heusen, la que va por debajo. Por arriba se le llama amnioblastos, por debajo se le llama membrana de Heusen. ¿Muy bien? ¿Cómo se le va a denominar a esta nueva cavidad? Se le va a denominar saco vitelino saco vitelino. Entonces por arriba está la cavidad amniótica, por debajo está el saco vitelino. ¿Sí? Imagínense que toda esta estructura está dentro de un globo, de un balón,
¿sí? Que en la línea media hay 2 capas de células, ¿está bien? Que tienen este aspecto, ¿sí? Que tienen un formato de un disco bilaminar, ¿está bien? El embrioblasto se convierte en un disco bilaminar, ¿sí? Este es el formato que tenemos todos en la segunda semana, ¿sí? ¿Está bien? En algún momento todos fuimos disco bilaminar, ¿está bien? ¿Sí? ¿Ya? La segunda semana todos fuimos un disco bilaminar. Igual, es lo mismo. Primario, primitivo. No, es lo mismo. Difiere del autor, del libro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en el disco bilaminar? Por arriba en color azul vemos al epiblasto y por debajo en color amarillo le vemos al hipoblasto. Y es fácil de recordar todavía. Epiblasto, hipoblasto. Sí, está dentro del disco. Va a formar el disco. Por debajo, por arriba el disco. Superior. Epiblasto está por arriba, por eso tiene ese nombre epiblasto. El hipoblasto está por debajo, por eso se llama hipoblasto. ¿Bien? ¿Sí? ¿verdad? Entonces imagínense que esto de aquí son ustedes en la segunda semana. ¿Cómo están formados ustedes en la segunda semana? Por un disco bilaminar, 2 hojas. ¿Cómo se llama la hoja que está por arriba? Epiblasto. Por debajo. Hipoblasto. Muy bien. Vamos a suponer que del epiblasto surgen unas células bien finas, planas, que van a formar un techo, una cúpula, y van a formar una cavidad llena de líquido. Esa cavidad se llama cavidad amniótica. ¿Cómo se llaman las células que están aquí cubriendo? Amnioblastos. Y son células productoras de líquido amniótico. Por debajo, relacionado con el hipoblasto, aquí hay otro grupo de células que va a ir cubriendo, ¿está bien? Formando una membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? La membrana que se va a formar una cavidad. Saco vitelino primario. Saco vitelino primitivo o primario. Igual, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Sí. O desenho dela também deixou muito respondido, praticamente. Miren, ¿pueden apagar la luz? Aquí, la imagen A sería el embrioblasto y el tropoblasto al inicio de la implantación con el blastocelo, ¿sí? En la imagen B ya vemos el disco bilaminar. Por arriba ya vemos la cavidad amniótica, ¿sí? Y por debajo todavía no vemos el saco vitelino. Aquí vemos cómo las células van cubriendo, ¿sí? Formando esa cúpula, ese techo y ese espacio, ¿sí?
Entonces vemos cómo va formando, ¿está bien?, una cavidad totalmente cubierta por arriba por amniolato y por debajo por la membrana del Heuser, ¿sí? Una vez cubiertas por esas membranas, esas células van a tener un nombre, esas cavidades. Por arriba se llama la cavidad amniótica, por debajo saco, primario o primitivo. ¿Cuál? ¿Sí? Primitivo. ¿Está bien? Primário? Não é primitivo, não? Está bien, se entendió, porque ahora vamos a complicar. ¿Está? Sí. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Estamos en la segunda semana, imagínense los 9 meses. Bueno, ahora sí pueden mantener la luz. La luz. En el octavo. O caderno dela. Eu também vou pegar assim pra você. Bueno, aquí vamos a hablar de la membrana de Heuser. ¿Qué va a pasar con la membrana de Heuser? Va a proliferar. ¿Qué significa? Va a aumentar de cantidad de células, es decir, va a sufrir mitosis, se va a estratificar la membrana de Heuser. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con la membrana de Heuser? Va a proliferar aquí, de un lado, esto, ya es, no, todavía sí. La semana. Hace calor, dice. Hace calor. Aqui você fica aqui na frente. Va a aumentar. Precisa colocar pra cima, Nunca tipo, vou mais ter social, princesa pelo ar. Mas porque tem frio, vai ser seu casaco. Pra ver que a gente tá, pra ver que o vento bate. Eu também sou frio da irmã. Não, é sério, que tá falando mesmo. Ano passado não tinha isso, esse ano agora qualquer pessoa tá posicionando. Mas é porque só tem Eu já peguei. Quer? Bueno, continuamos. Esa pelea de aire siempre va a haber. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la membrana de Heuser? Va a proliferar. Sí, va a proliferar aquí, pero también va a rodear a la cavidad amniótica por arriba. ¿Sí? Entonces aquí vamos a dar un pequeño espacio, vamos a borrar esto. Temporalmente vamos a borrar. Entonces, ¿qué pasa con la membrana de Heuser? Se desplaza para arriba y rodea a la cavidad amniótica, al amnioblasto, ¿sí? Rodea por completo. Membrana de Heuser. Sí, pasa para arriba. ¿Bien? Migra. ¿Bien? ¿Sí? Entonces vamos a ver en esta imagen. Professora, essa membrana tem outro nome ou não? Sí, membrana exocelómica. Ah, ok. Membrana extraembrionar. Pero prefiero llamarle membrana de Heuser porque confunde bastante con los otros nombres. Más con la cavidad. Bueno, entonces ahí en color rojo, ¿sí? En color rojo da para observar toda la membrana de Heuser que va a rodear por completo a la cavidad amniótica del
saco vitelino primitivo, ¿está bien? Y a los líquidos, al líquido, ¿tá? Bueno, estas células que están aquí también acumulan líquido entre ellas. ¿Qué va a pasar cuando se acumula líquido entre las células? Comienza a separar a las células, ¿sí? Entonces aquí estas células van a separarse nuevamente en dos partes. De un lado y del otro lado, ¿sí? Pero hay una región donde permanece engrosada y unida la membrana de Hauser. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con la membrana de Hauser? Se va a dividir en dos capas. ¿Bien? Entonces, la membrana de Hauser vuelve a dividirse en dos camadas de células, en dos membranas. Y a estas membranas le vamos a denominar la hoja somatopleura y la hoja esplagnopleural. ¿Sí? Pleura nos va a relacionar a que es una fina capa, ¿sí? Somato es la que está por afuera y esplagno es la que va a estar por dentro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la somatopleura, la hoja somatopleura, es la que está por fuera, la que va a estar en contacto con el trofoplasto. ¿Bien? ¿Sí? Y la esplagnopleura es la que va a estar en contacto con el saco vitelino y con la cavidad amniótica. ¿Sí? Entonces, la membrana de Hauser se vuelve a dividir, se va a descolar, ¿bien? Va a formar dos membranas, una membrana somatopleura por fuera, esplagnopleura por dentro. ¿Bien? ¿Qué pasa entre estas dos hojas? Se forma una nueva cavidad. ¿Sí? Aquí se forma una nueva cavidad. ¿Bien? ¿Entendiste que iba a empeorar? ¿Cómo se llama esa nueva cavidad? Se le llama cavidad extra embrionaria. ¿Sí? Una cavidad extraembrionaria. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos, pueden apagar la luz, por favor. Ahí vemos la hoja, la membrana de Hauser por completa. Aquí vemos las pequeñas vesículas, en el momento que se están acumulando el agua dentro de las células. Y aquí vemos cómo ya se va separando las dos hojas. ¿Sí? Aquí vemos la somatopleura, la hoja somatopleura que va a estar relacionada con el trofoplasto y la esplagnopleura que va a estar relacionada con el saco vitelino y con la cavidad amniótica. ¿Sí? Va a quedar una pequeña región unida, engrosada, que a esa pequeña unión se le va a denominar pedículo de fijación. ¿Sí? El pedículo de fijación posteriormente va a dar origen al cordón umbilical. ¿Sí? El pedículo de fijación que va a dar origen al cordón umbilical. El tallo de conexión, muy bien, tallo de conexión, ese es el otro nombre. Pedículo de fijación, tallo de conexión. Aquí. Porque va a unir el embrión con su placenta. ¿Se entendió? Más o menos.
esta cavidad va a ir aumentando de tamaño, ¿sí? Que va a acumularse líquido de forma acelerada, y esta cavidad, como va aumentando, va a comprimir al saco vitelino primitivo, ¿sí? Entonces, a medida que va estrangulando, va comprimiendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Va a ir disminuyendo de tamaño. Entonces la porción estrangulada queda por debajo, eso se va a desintegrar, va a desaparecer, ¿sí? Y va a quedar un saco vitelino menor, y ahí va a cambiar de nombre, ¿sí? ¿Cómo se le va a denominar? Saco vitelino secundario o definitivo. ¿Ves? Saco vitelino secundario o definitivo. ¿Ves? Nada más por la estrangulación, ¿sí? Es lo mismo que le vamos a sacar un poquito de espacio, ¿sí? Entonces esto va a disminuir aquí y la cavidad extraembrionaria va a aumentar de tamaño, ¿sí? ¿Ya? Rapaz, não. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Se entendió hasta ahí? Sim, professora, aí esse espaço Já tá tentando. celulose, Sí, celoma extraembrionario o cavidad extraembrionaria. Embrionario. Celoma es lo mismo que cavidad, ¿sí? La misma forma. Bueno. A ver, ¿qué más? ¿Pueden apagar la luz? La luz, ahí. Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir con la membrana de Heuser. ¿Está bien? Y en el día 9, recién, ¿qué pasa? Aquí nosotros ya vemos donde las células del sincitio trofoplasto, a medida que van avanzando, va aumentando la cantidad de las células del sincitio trofoplasto, y las células del sincitio trofoplasto también acumulan entre las células líquidos, formando pequeñas cavidades o lagunas, ¿sí? Que en este caso vamos a observar en el día 9, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos observar el día 9 del periodo gestacional, tenemos que observar las pequeñas lagunas que hay en el sincitio trofoplasto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estas lagunas? El día 9 se le llama exclusivamente el periodo lagunar, porque es el día en que aparecen esos espacios llenos de líquido entre las células del sincitio trofoplasto, ¿sí? El color verde más oscuro es el sincitio trofoplasto, y en un verde claro sería el citotrofoplasto. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, aquí vemos el disco bilaminar, cavidad amniótica. Esto sería la cavidad saco vitelino, en este caso primitivo. Todavía. Bueno. aí nessa etapa Vida escura. Sí, el espacio es líquido, ultrafiltrado del plasma. Líquido, ¿sí? Bueno, en embriología van a ver que ocurren muchos de estos procesos que acumulan lípidos para que las células se puedan separar. Ese es el mecanismo que ellos utilizan, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar con estas lagunas? Pasamos la semana, día 11, día 12. ¿Qué va a ocurrir en el día 11, en el día 12? Esas lagunas del trofoblasto son invadidas por sangre materna. Es decir, esta célula del sincitio
comienzan a invadir vasos sanguíneos. Van llegando aquí y una vez que van perforando el vaso sanguíneo, esa sangre materna va a invadir por la presión de la sangre, ¿sí? Parece que la presión de la sangre de la madre es constante, ¿está bien? Entonces, estas lagunas van a ser invadidas por una presión, ¿sí? Una presión constante, donde todas las lagunas del trofoplasto van a ser rellenadas por sangre materna, ¿sí? Aquí todavía no hay sangre fetal, ¿sí? Solamente hay sangre materna, ¿sí? Ya estamos viendo el inicio de la circulación uteroplacentaria. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Los que están en la proximidad o en la profundidad se van llenando y las demás lagunas van a ir llenándose después. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? A nivel de la implantación se va a generar como una pequeña herida, una abertura en el endometrio, ¿sí? ¿Qué pasa con toda herida en el cuerpo? ¿Cómo se soluciona? Primero se forma un tapón plaquetario, ¿sí? ¿Está bien? Se va a formar coágulo de fibrina, plaqueta, ¿está bien? Se va a formar un trombo a ese nivel, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver un pequeño trombo, un pequeño coágulo, ¿está bien? Bien pequeño que va a cerrar esa herida de la implantación. Como ustedes saben, cualquier tipo de tapón o tapón plaquetario es muy frágil, ¿sí? Como una costra, ¿está bien? Una herida que ustedes con cualquier roce ya pueden sacar, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este pequeño tapón plaquetario? Esse tapão vai ser dentro do endométrio. Sí, en la superficie del endometrio, ¿sí? Imagínate que este es tu endometrio, este es tu blastocito y está ingresando, ¿está bien? Va a generar una pequeña abertura, una pequeña herida. Y esto se tiene que cerrar, formando un tapón plaquetario, ¿sí? Fibrina más plaquetas, ¿está bien? Bueno, en el día 14, del día 13, al final ya de la semana, de la segunda semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Que toda la sangre, todas las lagunas ya van a estar invadidas de forma completa por la sangre materna, ¿sí? Todas las lagunas que fueron invadidas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Este tapón plaquetario aquí, con la presión de la sangre, puede romper esa barrera del tapón plaquetario y puede haber una pequeña hemorragia de implantación, ¿sí? Al final de la segunda semana. ¿Con qué puede coincidir esta hemorragia de la implantación? Con la menstruación. Muy bien. Porque el día 14, el día de la ovulación, que puede ser el día de la fecundación. Primera semana de gestación, segunda semana de gestación, día 28 del ciclo ovárico y hay un pequeño sangrado de implantación, ¿sí? Las mujeres confunden con la menstruación, ¿sí? ¿Está bien? Por eso hay muchos errores, ¿está bien?, en las datas de la gestación, ¿sí? Bueno, ¿cómo van a identificar el sangrado de implantación con la menstruación normal? Ustedes saben que la menstruación tiene características propias. Duración de 3 a 5 días hasta 7 días.
La cantidad tiene una cantidad, va a variar de acuerdo a la persona. La coloración, ¿sí? Tiene una coloración rojo, oscura, ¿está bien? Y bueno, eso, ¿sí? Y en cuanto al sangrado de implantación, generalmente dura menos de 24 horas, es poca cantidad de sangre, ¿sí? Es como una mancha, ¿está bien? De sangre, y la coloración es bien rojiza, ¿sí? Roja, bien vermelha, ¿sí? Es completamente diferente, ¿está bien? Entonces recuérdense las características del sangrado. Por eso siempre en una consulta se le pregunta la fecha o la data de la última menstruación y qué características tiene la menstruación. Si duró el tiempo que dura, si tuvo la misma cantidad, si tuvo la misma coloración y si estuvo algún síntomas acompañantes, ¿sí? Cólicos, dolores menstruales, dolor de cabeza, ¿sí? Todos esos son normales durante la menstruación. No todas, ¿sí? Solamente algunas, no todas. Pero si pasa, es normal. Sí, exactamente. No todas pasan por eso, pero si ocurre, es normal. ¿Cómo? Sangrado de implantación. Generalmente no puede haber dolor. Generalmente no está relacionado con dolor. ¿Cómo? Rojo, vermelho, rojo rutilante. Más oscuro. Não, a menstruação é mais escura. Doente. Vermelho. Rojo rutilante. Rojo rutilante. Vermelho. Vermelho. Não sei como le llaman al color. Vermelho, vermelho. Sí. ¿Este sangrado puede ocurrir? No. Si ocurre es problema de implantación de placenta. Es placenta, pero sangrado de implantación. Se eu não tivesse tomado um negócio e fosse gripado e esse trem na minha cara. Para terminar, bueno, para terminar, esta imagen es una imagen real, histológica, al microscopio óptico, ¿sí? Donde lo que estamos viendo es, esto sería todo lo que sería el endometrio. Todo esto sería endometrio. Vemos aquí que ya está bien implantado nuestro pequeño seno, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Podemos ver en la segunda semana el disco bilaminar. Sí, se puede ver. Aquí está el disco bilaminar, ¿sí? Bien pequeño, el disco embrionario. Por arriba vamos a ver una pequeña y delgada capa que es el amnioblasto. Entonces aquí se puede ver la cavidad amniótica. Por debajo vemos todo esto sería el saco vitelino definitivo, ¿sí? Y esta cavidad bastante grande que vemos aquí es la cavidad extraembrionaria. Y esta región que vemos aquí sería el tallo de conexión o pedículo de fijación, ¿sí? Entonces aquí está nuestro embrión y aquí está la placenta. También todo esto sería la placenta, ¿sí? Esto es en el microscopio óptico. Esto sería en una ultrasonografía. La segunda semana. ¿Qué es lo que vemos ahí? El famoso saco gestacional. ¿Sí? Saco de gestación. ¿Cómo le llaman en Brasil? Saco de gestación. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Esta pequeña cantidad, esta pequeña cavidad que vemos aquí sería la cavidad de
se le conoce como la semana de los pares. ¿Por qué se le conoce como la semana de los pares? Porque el trofoblasto se va a diferenciar en dos tipos de células. La membrana de Heuser se diferencia en dos tipos de células, en dos hojas. El embrioblasto se diferencia en dos capas de células. Vamos a encontrar dos cavidades, amniótica, saco vitelino y una cavidad extra, la extraembrional. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces por eso se le conoce como la semana de los pares. Semana 2, semana de los pares o del disco bilaminar. ¿Está bien? ¿Pueden ocurrir implantaciones anormales? Sí, pueden ocurrir implantaciones extrauterinas. ¿Sí? Puede ocurrir a nivel del cuello uterino, que no es normal. ¿Sí? ¿Cuál es la porción normal o frecuente de la implantación? ¿Dónde se implanta frecuentemente el embrión? Cuerpo. En la cara posterior y superior del cuerpo uterino. O sea, es la porción que normalmente o con más frecuencia ocurre la implantación por detrás. ¿Está bien? Generalmente cuando ocurre implantación en el cuello uterino es anormal, a nivel del infundiblo también es ya infrecuente o no compatible. En la trompa a nivel del ovario puede haber también implantación extrauterina a nivel del fondo del saco de Douglas, ¿sí? A nivel también del mesenterio, ¿sí? También puede haber, pero son incompatibles con la gestación y con la vida. En algún momento se tienen que interrumpir, ¿sí? Esta gestación. Professora, as anomalias começam a partir de... Depende. Depende da anomalia? Depende si es anomalía genética o si es anomalía. Mas eu tô baixando, não tô entendendo nada. Aquí está, se retira la trompa por completo. ¿Sí? Si hay, no hay cómo salvar la trompa. ¿Por qué? Aquí está, toda esta es una trompa, ¿sí? Y entonces tuvo que abrir la trompa para poder ver dónde está aquí el embrión. Ya tiene miembros superiores y inferiores. Isso já está com 9 semanas. Ya está aproximadamente de 5 o 6 semanas. Já tem batimentos aqui? Ya tiene. ¿Por qué hay que sacar por completo? A ver si podemos activar la lógica. ¿Por qué hay que sacar la trompa y no solamente hacer un raspado? Porque a dona a trompa, se você raspar ela, você já vai utilizar ela. Muy bien, ese es un detalle. Recuérdense la histología de cómo está organizado la trompa. Una capa muscular, una serosa y una mucosa. ¿Qué pasa con la mucosa? Va a ser infiltrada o penetrada por quién? Por el trofoblasto que va a formar la placenta. Todo esto sería la placenta ya, ¿sí? Entonces, si hacemos un raspado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perforar la trompa y lógicamente va a haber un sangrado mayor, ¿sí? Que conlleva un riesgo mayor intraoperatorio. Entonces, es mejor pisar, cortar y sacar. A gente pode pensar também, professora, que não só a extração, uma retirada mecânica por qualquer coisa vai prejudicar o tecido, mas também se o trofoblasto Se expande. Sí, eso. ele já estragou. Ya, exactamente. Ya invadió. Sí, eso sería una. Muy bien. Exactamente.
Bueno, entonces continuamos la